Buenas tardes, bienvenidos. Martes 19 de octubre del 2021. Estamos iniciando nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, todos los martes, 2 de la tarde, 8 de la noche. Los jueves tenemos nuestra reunión para la familia a las 7 de la noche. Miércoles también tenemos los mismos horarios, 2, 8 de la noche. Los viernes también, los sábados por la mañana tenemos Instituto Bíblico, Mujeres de Fe. Y los domingos nuestra transmisión de la reunión general, y estamos de manera presencial, pero para aquellas personas que nos siguen de otros lugares o que por razones de salud no pueden estar con nosotros, pueden seguir la transmisión de nuestra reunión general de la mañana. Bueno, iniciamos con nuestra enseñanza, Ministerio de Jóvenes. Estamos en la serie Cuidado Joven, tomando los temas de mayor importancia que se presentan en este tiempo de la juventud. Y bueno, quería yo ahondar o profundizar un poco con respecto a la tentación, a las tentaciones. De hecho, ese es el tema del día de hoy, Cuidado Joven, la tentación. Ya que hemos hablado de muchos temas en todas estas semanas, en todas estas enseñanzas, los deseos de la carne, las adicciones, el amor al dinero, etcétera. Y esto es con el propósito, con el fin de que cada uno de ustedes conozca la voluntad de Dios, conozca su consejo, su sabiduría y sus mandamientos, por supuesto. Pero esta siempre va a ser la primera parte. Siempre viene el conocimiento de Dios a nuestras vidas. Pero aquí es donde empieza uno de los problemas, ¿no? Pero después vamos a ser probados. Y también es algo que debemos de tener bien claro, vendrán las tentaciones del enemigo para hacernos caer. Estas son dos cosas que sí o sí podremos decir vendrán a nuestra vida. Dios nos prueba y Satanás busca que caigamos, que vayamos hacia la muerte, hacia la destrucción de nuestras vidas. Si hablamos de esta palabra tentación, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, tenía mala connotación de prueba. En el Nuevo Testamento también se deja ver esta obra de Satanás, del enemigo, buscando influenciar el corazón, nuestra mente, para ir en contra de los principios de Dios. Por eso cuando se habla el texto, ¿no?, que utilizamos muchísimo para esto, que está en Santiago, hay varios otros textos más hablando de nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos a orar, nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, el apóstol Pablo hablando a los hermanos de la iglesia, el apóstol Pedro aún hablando de esto, diciendo oren para que no caigan en tentación. Es decir, es algo que está ahí presente, es algo que va a suceder. Cuando se enseña en la carta de Santiago, que ahorita es el texto que vamos a tomar, por eso se habla de la definición de prueba, tentación, pero son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos prueba, nos va a probar de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido escuchando. Les he dicho, hemos hablado de muchísimos temas, los deseos de la carne, las adicciones, el amor al dinero, eh, las apariencias, todo lo que hemos estado escuchando, todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que Dios habla de ello? Bueno, Dios nos va a probar para nuestro crecimiento espiritual, para que pongamos en práctica su palabra, para que seamos hijos obedientes, ¿sí? Para aún ver realmente dónde estamos delante de Él, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, para crecimiento de nuestra vida. Pero el enemigo también va a buscar tentarnos para perdición de nuestras vidas, para negar a nuestro Dios, para desechar sus enseñanzas, sus mandamientos, te podría decir para muerte, para nuestra muerte. Y te decía, aquí es donde muchos nos quedamos. Conocemos la voluntad de Dios, su verdad, pero cuando viene la prueba o la tentación, hacemos todo lo contrario a lo que ya sabíamos. Y es importante saber
cuando somos tentados para no fallar y quisiera que tomáramos en cuenta esto, ¿no? La tentación en sí misma no es pecado, es decir, hay gente que piensa que ya cuando está siendo tentada ya hay algo que ya está en pecado, ¿no? El problema es no caer en esa tentación, no fallar. Y te decía esto porque inmediatamente no viene alguna situación en la que estamos siendo tentados claramente y lo queremos negar porque decimos, no, esto no puede pasar y no nos damos cuenta del peligro que está sucediendo y no tomamos las acciones correctas, las formas correctas y cuando menos nos damos cuenta ya estamos ahí. Dice el apóstol Santiago, dice en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, vean cómo utiliza estos dos términos, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, aquí nos deja bien claro, ¿no? Dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted decía, en el caminar cristiano, Dios, en su misericordia, en su bondad, nos va a ir revelando su verdad. Nos va a ir mostrando los principios de Él, nos va a ir dando sus mandamientos, nos va dando su sabiduría, su consejo. Y el problema es que a veces nos quedamos diciendo, es que ya sé lo que es esto, ya entiendo perfectamente, ya. Y sí podemos entenderlo, saberlo, memorizarlo, tenerlo bien claro, pero viene el momento donde pues, no somos personas que nada más estamos ahí leyendo y ya es todo lo que hacemos, ¿no? Estamos inmersos en este mundo, aunque claro sabemos no somos de este mundo, pero estamos aquí y tenemos nuestras vidas y van sucediendo cosas, se van presentando situaciones, aclaramos ya un punto, ¿no? Vamos a entrar muchas veces en una prueba de parte de Dios y también va a venir el enemigo y Dios va a permitir esa tentación. Pero también hay muchas cosas que entender acá. Lo primero es, ya lo dejó claro el apóstol, dice, Dios no tienta a nadie, pero te decía, pero permite la tentación en la vida del creyente, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de Job. Pero Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mira, te voy a leer una versión más actual, a ver si podemos entender un poco más qué está diciendo aquí. Dice, verso 13, Santiago capítulo 1, dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. ¿Sí? Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces, si yo te pudiera hablar una definición aún del diccionario secular, bueno, tentación habla de impulso de hacer o tomar algo atrayente, sí, pero que puede resultar inconveniente. También dice persona o cosa, situación que atrae de una forma irresistible. Por ejemplo, en el diccionario Oxford que estoy sacando esto, dice, las pastelerías son una tentación difícil de evitar. Habla también de caer en tentación. Aún te digo, los argumentos, las ideas de los hombres también consideran y contemplan esta situación. Ahora, la Biblia nos deja bien claro cuál es el problema de la tentación. Es decir, el problema nuevamente está acá en el corazón. Dice, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Dice, los malos deseos nos llevan a pecar. Dice, cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. Entonces, todo esto que hemos venido hablando, cada tema,
No nada más es para que tú lo entiendas, las definiciones. Hay gente que se torna más, y no está mal, ¿eh? Porque partimos de eso, ¿no? Pero no nada más es que conozca las definiciones, los conceptos. Eso es una parte importante para saber las cosas claras. Pero aquí después lleva en la vida práctica, en la vida diaria. Y hay muchísimas personas que conocen los principios, las verdades, los mandamientos de Dios, pero cuando vienen este tipo de situaciones hacen todo lo contrario a lo que ya sabían y a lo que ya conocían. Entonces es algo increíble de entender. Te decía, Dios nos va a probar, eso es una verdad, pero aquí el punto es el otro, ¿no? Te decía, Dios no tienta a nadie, pero aquí vemos, dice que el deseo humano, juntamente con la voluntad, tu deseo, tu voluntad, es el que te puede conducir al pecado. Santiago lo explica, ¿no? Cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Eso es concupiscencia, podemos entenderlo ahí, ¿no? Cuando de su propio deseo. Entonces, el deseo, después que ha concebido, dice, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, claramente y siempre dice, da luz a la muerte. Entonces vemos cómo está el problema del deseo humano, pero también se deja una evidencia de que el enemigo busca eso. Ahí crea una influencia que nos quiere llevar hacia eso. Pero aquí hay otro punto bien importante, ¿no? Dios, y lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, Dios siempre va a proveer la salida para cuando seamos tentados, a fin de que podamos soportarla. ¿Y de dónde primeramente vamos a tomar? De todo lo que hemos ido aprendiendo, de todo lo que Dios nos ha ido enseñando. Por eso te digo, tienes que decir, tengo que tener cuidado. Por eso el propósito de esta serie, cuidado, cuidado, tenlo presente, tenlo alerta. No consideres que tú eres demasiado bueno, que tú eres demasiado sabio, que tú eres demasiado inteligente, que tú eres demasiado capaz, que tú porque ya tienes un lugar en el ministerio, todos esos argumentos, todas esas situaciones son muchas veces los que nos llevan a errar, a fallar, a caer en la tentación. Vemos cómo aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice la Escritura, ¿no? Pero sin pecado. Te decía por eso, la tentación no es pecado, rendirnos a la seducción, eso es el pecado. Y hablando ya en términos de cómo viene esto, te decía, hay una influencia del enemigo en el pecado de los hombres. ¿Sí? Y te puedo dar un ejemplo muy claro, ¿no? El relato de la caída. Y también, como te decía, ¿no? El papel de Satanás en la aflicción de Job. Eva, tú recuerdas, ¿no? Eva le responde a Dios, la serpiente me engañó y comí. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Y aquí es algo que tienes que considerar. La decepción, el sentir de decepción juega una parte importante en la tentación satánica. Sí, porque Satanás siempre va a evitar los ataques frontales, inmediatos contra el mandamiento de Dios. ¿Sí? Y las consecuencias anunciadas que Dios nos dice, ¿no? La muerte. En lugar de ello, lo que hace es, él siembra la duda, la incredulidad, la rebelión. ¿Sí? La tentación de Eva es típica de algo que nos puede suceder a nosotros. Porque ella fue llevada a sentir que Dios, de una forma necia, de una forma mala, le negó al hombre un objeto bueno. De esa manera, Satanás tienta a Eva para que ella pruebe la veracidad, la bondad y la justicia de Dios que se lo había negado. En las pruebas de Job vemos una estrategia diferente, ¿no? Pero el fin es el mismo. El rechazo de la voluntad y camino de Dios como algo justo y bueno. Entonces, ten mucho cuidado
Cuando tú te digas estoy decepcionado, porque puede ser, y mucho más cuando tú empieces a sentir que Dios no está haciendo, que Dios no te está dando, que Dios no te está contestando conforme tú quieres. Dios no te está dando lo que tú crees. Las personas no te dan lo que tú mereces. Todo ese tipo de ideas, todo ese tipo de pensamientos, venlo ahí, está la tentación de Eva. Vuélvelo a leer de la caída, cómo Satanás tienta a Eva. Engañó, dice. Y ciertamente nuestros deseos, si los volcamos, nuestras concupiscencias, es que tienes el mandato de Dios, los consejos de Dios, las verdades de Dios, pero están aquí todas estas cosas, tus deseos, tus concupiscencias, tus anhelos que no están sometidos a Dios y tú crees que mereces y tú crees que deberían y tú crees que esto y tú crees que aquello. Es que, por ejemplo, eh, en muchas situaciones con respecto a los engaños, ¿no? Entre amistades, entre matrimonios, entre parejas, ¿cómo los justifican? Es que él o ella no hizo, no me dio, no recibí. Entonces, como el otro, tu amigo, tal vez, cuando te decía, no tiene nada de malo que empiecen con esto de los noviazgos y en su momento los matrimonios. Ese es un punto típico. Como no recibí, como no obtuve lo que yo creía, como lo que yo merecía, entonces mi deseo empezó a crecer más y más, le di rienda suelta y llegó al punto donde ya había perdido. Hay una influencia del enemigo que va a estar ahí presente. Entonces, tu deseo desbordante es el que te va a llevar a ir en contra de lo que tú ya sabes que es lo justo, lo recto. Tú, yo estoy seguro que tú poco a poco, como cada uno de los creyentes vamos conociendo la voluntad de Dios. Ahora es creer y no rechazar la voluntad de Dios, el camino de Dios, creer que es justo, que es bueno. Y también saber que muchas veces Dios nos está probando. Y si desechamos, ese es un punto, ¿no? Que se habla cuando se estudia Santiago, ¿no? Si nosotros desechamos, viene el enemigo con su influencia y algo que fue lo que sucedió con Job, ¿no? Ahí está claramente eso. El enemigo y quiere que rechacemos lo que es de Dios, aún quiere que rechacemos la prueba que Dios nos está dando y eso es algo increíble, ¿no? A veces tenemos que aceptar, Dios nos está probando, Dios está permitiendo esto. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Tú lo rechazas, entonces vienen tus deseos, entonces vienen tus ambiciones, y es que esto, y es que aquello, y es que no me han dado, es que no he recibido, y es que aquello, y caes en la tentación, y te deslizas claramente sin darte cuenta. Tan fácil que es caer en esto. Por eso ten mucho cuidado, todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos venido eh, recibiendo de parte de Dios, tú velo, tú medítalo. O sea, no digas, no caigas en esto de, bueno, es que su pensar, es su parecer, es su forma de ver. No, no, no. O sea, de todo lo que se te viene hablando en la iglesia, ve y compruébalo en la escritura. Y si ves que está comprobado y está firmado ahí en la escritura, ya es una lucha no de la opinión del hombre contra el otro hombre, de tu opinión contra el mío, no, sino de la voluntad de Dios a la tuya, a la mía. De ahí es donde uno tiene que ceder. Porque entonces vas a invalidar el precepto, el mandamiento, el consejo, la verdad de Dios. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera, dice, es la muerte eterna. Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Ten cuidado con eso.
Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, dice, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Son tus propios deseos, y cuando tú los empiezas a dejar, Satanás ocupa eso y te quiere arrastrar a la muerte. Siempre viene el conocimiento, después viene la prueba, y también el enemigo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si Dios te ha dado, te ha revelado su voluntad, tú tienes la salida para esa tentación. Ahora, no niegues cuando estás siendo tentado, porque ese es uno de los primeros errores que cometemos. Ahora aprende a discernir qué es lo que está sucediendo. Ahora aprende a detener los deseos que tienes. A que ponlos delante de Dios y espera en Dios. Porque a veces estamos ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo. Poco a poco vamos a ver si podemos hablar también de esto. O anhelando y deseando. Y no nos esperamos a decir, es la voluntad de Dios, es lo que quiere Dios, tengo que esperar en esto. Y empieza el deseo a crecer tanto, 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 que nos lleva, nos arrastra hacia el mal. Y cuando ya volteamos, aún ese es el punto, ¿no? Conociendo, sabiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, para esa situación en específico, el mandato de Dios, el consejo de Dios, hacemos lo contrario. Eso no es culpa de Dios. Y claro, ¿no? Cuando estés en la prueba, saliendo de la prueba, verás eh, lo que Dios va haciendo en tu vida, y aún en medio de la tentación Dios te da la salida, Dios está contigo, no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios está ahí, pero aprende a discernir y aprende a detenerte a tiempo. Te decía, cuando Eva fue tentada, bueno, la decepción jugó una parte importante. Si ella hubiera aceptado la voluntad de Dios como buena y justa, hubiera dicho, el mandato de Dios es bueno. Fue engañada, al igual que nosotros podemos serlo. Ten cuidado, joven, con la tentación.